Muy bien. El gobernador Scioli, en el momento de arrancar el año, sabía que los números no le daban. Siempre ha sabido Scioli, y antes Solá, que necesitaba de esa ayuda extraordinaria del gobierno nacional para gestionar. El problema es cuando el gobierno nacional decidió no enviar, es decir, no emitir, porque la inflación es un hecho real, objetivo y palpable, y además por las apetencias electorales que Scioli en su momento expresó y que fueron tomadas por el diario Clarín. A partir de ese momento el trabajo de Mariotto en dirección contraria a Scioli ha sido claramente evidente, no eficiente. Decía antes de ir a la tanda que la crisis en la provincia de Buenos Aires se expresaba antes del temporal. Y se expresaba en definiciones de los propios diputados que han añadido al término crisis, si se elimina el término, que el objetivo de máxima que tiene la gestión es pagar salarios. Que para trabajar sobre cuestiones estructurales se debe esperar el aval de la Nación para la toma de créditos externos, que esto es mayor endeudamiento, y buscar mecanismos más creativos para generar recursos y darle a la provincia de Buenos Aires lo que hoy no tiene, que es demasiado. He invitado al diputado Ricardo Vago, que es del Frente Amplio Progresista del Partido Socialista, para charlar sobre cuestiones que son muy dolorosas, son terribles, son tremendas para una familia que necesita de la asistencia del Estado, y estoy hablando del banco de drogas, estoy hablando de medicamentos oncológicos. E invitarlo a Ricardo Vago es porque él tuvo la oportunidad de sentarse con el ministro de Salud, el doctor Colia, y con el defensor del pueblo, porque lo que sucede en este aspecto es no solamente criticable, sino que ponerlo en escena significa darle el matiz perfecto a la política que hoy no tiene rostro humano. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Bueno, ¿qué sucede con el banco de drogas? ¿Cuál es la situación? Brevemente, el banco de drogas atiende a los pacientes que van al hospital público. La provincia está repartida en zonas y cuando viene un paciente oncológico con hepatitis B y C o con fibroquística o algunas enfermedades muy especiales que están específicamente en un protocolo definidas, los médicos hacen un determinado informe con una determinada receta que va a la sede regional del banco de drogas. Esa sede regional, puede estar en Aedo, la nuestra en nuestro caso, manda a La Plata. Y ahí La Plata gestiona, le manda la droga al banco a Aedo y la droga se la dan directamente al paciente. No va al hospital, va al paciente. Así funcionó aproximadamente, más o menos bien, hasta mediados del año pasado. Cantidad de drogas y de recetas hechas en el año 2011, 17.500. Presupuesto del año pasado, 105 millones, que se han gastado un poquito más, pero se le gastó. Se ejecutó lo presupuestado. Se ejecutó lo presupuestado. Presupuesto de este año, 194 millones de pesos. Uno recorre la provincia y empieza a encontrar que en Arrecifes hay un problema, me hablan, yo estoy con el tema de transporte, recorro la provincia, mire, diputado, este problema, hablo con el ministro, con el viceministro, gestiono la droga. Llego a Edo, en Merlo, hablo, aparece el mismo problema. Y aparece el mismo problema en la zona sur. Y entonces uno toma conciencia que que todo el mundo piensa que es un problema de regiones, no hay drogas oncológicas en el hospital de Moreno, piensa el ciudadano, el vecino. Sí. No hay drogas oncológicas en el hospital de Arrecifes, piensa el vecino. No hay drogas oncológicas en ningún lugar de la provincia. Lo detengo en algo que me parece más que significativo. Fíjese que un vecino, una persona le puede decir, usted mire, diputado, tengo este problema. Usted puede llamar al ministro. ¿Sabe qué pienso en los que no lo cruzan a usted o a otro diputado? Claro, porque ¿no? Mi primer pensamiento es... No hay nada para esa gente. Es que hay un problema circunstancial. Yo no puedo pensar que por 190 millones de pesos anuales se suspendió por 45 días la provisión a toda la provincia de los medicamentos oncológicos. Efecto de incremento de la virulidad del mal. Claro. ¿Por qué? Porque al suspender un tratamiento, la enfermedad se fortalece, se fortifica y se debilita el enfermo. Entonces, ¿qué había hecho la Cámara? En diciembre la Cámara presenta un proyecto de preocupación. Nosotros, mientras tanto, fuimos viendo esto
Y empezamos a notar, y yo llamé al banco de drogas, llamé personalmente, llamé al otro banco de drogas. El problema, decían siempre, sistema. Es un problema de este producto, de esta droga, porque el laboratorio no la está produciendo. Siempre se negó el tema sistémico, se negó el tema global. Siempre eran situaciones particulares. Es una fórmula eso, ¿no? Es una fórmula, ¿por qué? Porque la provincia de Buenos Aires no tiene identidad de medios, no hay un medio que lea al bonaerense. Entonces, en Córdoba hay un diario, en Mendoza hay un diario, este problema de Mendoza no puede pasar, porque se levantan todos los mendocinos reclamando esto. Estos problemas pasan en la provincia porque no hay una identidad bonaerense que se entera que alguien decidió por 2 meses aproximadamente, como el Scioli no le daba el dinero, suspender las compras. La industria no le entregaba digamos, al Ministerio de Salud, al Banco de Drogas, porque no se le estaba pagando a la provincia. Bueno, esto ha pasado en todos los rubros, que es una suspensión en la cadena de pagos que los proveedores algunos aguantan. El tema que estamos acá hablando de drogas oncológicas. Estamos hablando de drogas No estamos gravísimas. Hablando de algo estamos hablando de drogas que es importante, gravísimas. pero menor respecto a esto. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Planteamos el tema en el recinto, en el Defensor del Pueblo, y el Defensor del Pueblo, agravado esto por la información nuestra, más la presentación que hicimos de la Asociación Oncológica Argentina, que explica la gravedad de la suspensión, concerta una reunión con el ministro y además, y esto habla al mérito de algunos médicos de algunos hospitales, por ejemplo de Lanús, se fueron con los pacientes, con un micro de pacientes, a hablar con el ministro, los pacientes enfermos con todos los signos de esta enfermedad, a reclamar. Yo me acompañé a los pacientes, me quedé charlando con los pacientes. El sentimiento de angustia, de derechos humanos agredidos. ¿Y qué les dicen? Que hagan una lista de los más urgentes, de los que están ahí con documentos que le van a llegar las drogas. Entonces, se suma, las drogas llegan para el diputado, las drogas llegan para el intendente y las drogas llegan cuando el médico se lleva a los pacientes en un microescolar para el Ministerio de Salud. ¿Eso se enteró alguien? No, nadie. No, pero además volvemos a lo mismo, diputado, ¿no? Y está muy preciso el análisis suyo. La droga le llega al diputado, al intendente, la droga es para el paciente, no para el diputado. Claro. Es una cuestión de concepción política de clientelismo, bueno, de lo peor, le quiero decir, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Lo debatimos. La charla con el Defensor del Pueblo y con el Ministro de Salud fue, tenemos el informe que hemos acercado de la Asociación Oncológica del efecto de la suspensión de las drogas. ¿Y cuál es el informe? El informe es, a los 2 años, 1 año y medio, 2 años, se va a ver reflejado, lamentablemente, esta interrupción, en muchos casos. O sea, digamos, la droga hoy va a tener efecto, pero la recidiva, o sea, la nueva aparición se aumenta mucho ante un proceso de interrupción o de suspensión del tratamiento. El ministro planteó, ante nuestra situación, que decimos, o hacen un amparo, o el Defensor del Pueblo hace un amparo, o hacemos un amparo con nosotros, desde la propia Asociación en Defensa de sus Derechos, y también, eventualmente, si no, vamos a ir a un tema penal de abandono de personas. Y esto lo planteé en el recinto y se lo planteé al bloque peronista, que es el bloque de Frente para la Victoria, es un médico, es Jesús. Tenemos que ser 92 diputados, pues somos 92 en la Cámara defendiendo esto. Esto es un tema de Estado, no es un tema de partido. Todos tenemos enfermos. Todos tenemos enfermos. Entonces, con esa fuerza, ellos tenían todo un informe, planteaban que ahora iban a poder recomponer los pagos. Hoy apareció... ¿Esto se aprobó en la Cámara? Se aprobó en labor y entró en receso y se trata el miércoles que viene. Pero está hablado en labor parlamentaria que se aprobaba. Pero el problema no es que se apruebe en la Cámara, sino que los diputados tomen conciencia del tema, porque a veces se aprueba en la Cámara y por el mecanismo de la Cámara pasa dentro de un expediente más de un tema burocrático.
Esto no puede ser burocracia. A mí me queda esto, ¿no? Que me parece hasta correcto, porque es la función del legislador, poner en escena un tema que puede ser desconocido por la mayoría. Digamos que hay 91 legisladores que lo desconocen. Pero antes de esto, que me parece que es una tarea legislativa, quiero saber qué le dijo Colia. A Colia nos ¿No? Pues es el ministro de Salud. Colia ¿sí? Lo que trató de establecer son relaciones personales con nosotros. Tome tu tarjeta, llamame, cualquier caso que haya, y nosotros le planteamos, en 15 días nos volvemos a ver. El 14 de mayo nos volvemos a ver, ¿por qué? Y vamos a hacer ahí una auditoría. Ellos prometen cumplir. Nosotros seguimos en contacto con los hospitales de Necochea, Bahía Blanca, Lanús, Morón, el de Moreno, el de Carmen de Areco. Y bueno, nosotros tenemos nuestra red. Frente a esto, de nuestra propia red de información. El día lunes estaban reclamando de la Fundación Santa Cecilia de San Isidro una droga oncológica para un chico. Entonces, uno llama, aparezca en Facebook, y bueno, el día 14 nos volvemos a reunir. Y si no hay realmente un cumplimiento real en base a la información, nosotros tenemos nuestros caminos. Tanto recurso de amparo, un recurso de amparo como una presentación penal por abandono de personas. Por abandono de personas. Y en la Cámara, el 9, esto mismo lo vamos a comentar para que haya, y espero, 92 diputados conociendo esto y sabiendo que hay vecinos que tienen que actuar. Quiero decirle que quizás esto empiece a funcionar porque ayer el gobernador Scioli habló desde el Partido Justicialista de la provincia, planteando que el tema judicial, este que acaban de hablar recién, estaba bien hecho. Apoyó la reforma judicial, la pseudo-democratización de la justicia, la apoyó. Hoy le permitieron endeudarse en 1.800 millones de pesos el Poder Ejecutivo Nacional. Si esto no es un trueque sobre la vida de los ciudadanos bonaerenses, ¿qué es un trueque? Cambiamos una declaración de apoyo por una autorización de deuda. Así está que lo van a pagar los bonaerenses, no lo pagan por supuesto que lo van a pagar los bonaerenses, claro. Pero esto así se está gestionando. Hoy los bonaerenses son víctimas, rehenes de una interna entre Scioli y Cristina. Independientemente que haya comedores escolares, que haya comida en los comedores escolares, que haya drogas, independientemente que haya suelo en los hospitales. Bueno, puede ser que con esto que apareció hoy la información, ¿no? Después de la declaración, efectivamente que ayer volvió a ser integrante del Partido Justicialista Scioli, ¿no? Actuó como presidente del Partido Justicialista apoyando esta ley disparatada. Hoy obtiene esto que es el aval que tanto pedía Scioli para evitar el conflicto con los docentes. Puede ser que mañana se abran las paritarias y le paguen a los docentes lo que no le pagaron y aparezcan las drogas, ¿no? Puede ser. Bueno, pero esto es para qué gobernamos. ¿Para qué estamos en los lugares que estamos? Si estamos para pensar en el poder que vamos a seguir manteniendo dentro de 2 años, o gobernamos para solucionar los problemas de la gente hoy. Y si construimos la política en función de nuestros intereses personales o grupales, o hacemos política en función de dar algo concreto, tan concreto como las cosas que uno planteó. Clarísimo. Desde que haya clases hasta que haya insumos en los hospitales. Vamos a hacer una pausa, me queda solamente esta reflexión, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje para las jóvenes generaciones que quieren abrazarse a la política? Que es ceder, firmar y obtener. Esa es la nueva política. Bueno, así se está rubricando lo que se construyó durante 10 años. Y Scioli para esto es altamente capacitado. Pausa y luego nos metemos en un proyecto de Scioli, más peajes, menos rutas. Ya venimos.